Así es que no los vamos a interrogar ni les vamos a dar consejería matrimonial, simplemente queremos platicar acerca de lo que pasó este verano. Así es que, hermano, introduce tu persona y introduce a tu amada esposa, por favor. Bueno, buenos días a todos, hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. Bueno, como el pastor dijo, mi nombre es Willy, o William, pero todos me dicen Willy, y ella es mi esposa Catherine, pero todos le dicen Katy. Somos de Paraguay y este es nuestro tercer año en el Valle, porque estamos estudiando en el Seminario Bíblico Río Grande y gracias a Dios ya estamos en el último año. Muy buenos días para todos, mi nombre es Katy y es un gusto poder compartir con ustedes lo que el Señor estuvo haciendo en Paraguay durante el verano, que allá fue invierno. Es cierto, algo que descubrí platicando con ellos es que ellos están en el invierno durante el verano. Entonces, ¿hizo frío? Sí, bastante. Mientras estaban allá. Ok. Es difícil de imaginarme frío en el mes de julio y el mes de agosto. Pero bueno, entonces cuando hace frío aquí, Allá hace calor. allá hace calor. Normalmente la fiesta de diciembre, enero, mucho calor. Mucho calor. Oh, wow. Ok. Ya nos dijeron que ustedes son originarios de Paraguay. Entonces, ustedes como estudiantes tienen la oportunidad de servir durante el verano. Háblenos un poquito por qué regresar a Paraguay este verano. Bueno, nosotros decidimos regresar a Paraguay durante el verano. Uno, porque, bueno, es la iglesia donde nos formamos, tanto Willy como yo. Y teníamos, sentíamos esa responsabilidad de ir allá, de trabajar con nuestra iglesia. Y también el hecho de que consideramos que era algo estratégico, una zona estratégica para nosotros, ya que más del 70% de la población tiene menos de 35 años. Entonces es una ciudad donde hay mucha gente joven y para nosotros es de gran importancia, ya que consideramos que si nosotros podemos trabajar con los jóvenes, podemos impactar a una sociedad a largo plazo, no solamente en un corto plazo, sino que a largo plazo. Yo sé que tienen algunas fotos que nos podrían ayudar a ejemplificar lo que están diciendo, muchachos, pero platíquenos un poquito, Willy, acerca de las cosas que vieron allá, que descubrieron, algunas de las cosas en las que se involucraron al estar allá. Bueno, gracias a Dios tuvimos la oportunidad de poder servir en la iglesia de donde nosotros venimos, que es una iglesia, digamos, medianamente grande, tiene unas 400, 500 personas. Y aparte mi iglesia tiene como 2 nuevas plantaciones, entonces estuvimos principalmente sirviendo en esas 2 plantaciones, porque son plantaciones nuevas, o no tan nuevas, pero que tienen hace unos años, pero que no tienen liderazgo, no tienen pastores, no tienen maestros, no tienen nada. Solamente tienen 2 mujeres, en cada uno hay una mujer que de verdad Dios puso ahí, que a ellos les toca predicar, les toca trabajar con niños, les toca trabajar con jóvenes, con adolescentes y hacer todo prácticamente. Entonces nuestro principal enfoque fue ayudar a esas mujeres y poder servirles. Y servimos de distintas maneras. Esos 2 lugares justamente tienen estar en las afueras de la ciudad, entonces son partes bien pobres. Entonces ellos tienen un comedor de niños y vienen 100, 200 niños a comer que seguramente no comieron en todo el día o que hace 1 o 2 días que no comieron. Entonces estuvimos sirviendo la comida, jugando con ellos, pasando un lindo tiempo con ellos, compartiendo el evangelio. Y después nos tocó obviamente predicar con ellos, porque ellos tenían culto solamente como una vez al mes o cada 15, porque no había gente que pueda servir ahí, que pueda cantar, que pueda predicar la palabra. Entonces, aprovechando que estamos ahí, nosotros estuvimos predicando, estuvimos ayudando en muchos aspectos. Después también hay alguna foto ahí que se ve como nosotros decimos carpa, no sé cómo, si está bien, si se entiende la palabra carpa, como Sí, definitivamente. una tiendita. Entonces estuvimos trabajando también con indígenas, que son los indígenas guaraníes o los nativos, y ellos, por ejemplo, vivían, hacía bastante frío, hacía unos 30, ellos vivían así en el bosque, sí, okay. Unos 30, 40 grados, hacía bastante frío, y ellos viven ahí, como en la foto, viven solamente cubiertos por unas carpitas o algo bien simple, y duermen en el piso. Y justo cuando nosotros llegamos ahí,
nos contaron que había un chico de 15, 16 años que había muerto de neumonía del frío. Entonces nosotros, y esta comunidad, ellos no saben quién es Dios, ellos nunca escucharon quién es Dios, quién la Biblia, los discípulos, quién es Jesús, nada de eso. Entonces prácticamente nos dimos cuenta que es un trabajo a largo plazo, entonces no podemos decirle, ¿saben qué? Dios le ama, Dios quiere transformar su vida, porque ellos no tienen ni idea de quién es Dios. Entonces empezamos haciendo contacto con ellos, porque ellos tienen un cacique o alguien que manda, entonces ellos nos tienen que dar permiso, ellos son bastante violentos también, pero gracias a Dios encontramos gracia en ellos y empezamos llevándoles comida, empezándoles a enseñar lo básico, porque ellos son gente que no tiene educación para nada. Entonces le enseñamos a lavar la ropa, le enseñamos a colgar su ropa, hicimos un pequeño baño para ellos porque ellos no tienen ni baño. Entonces empezamos con lo básico, mostrándoles el amor de Cristo, mostrándoles que estamos interesados en ellos, que Dios está interesado en ellos, en su vida, y para hacer el contacto para que después los jóvenes de nuestra iglesia puedan seguir trabajando con ellos. Y este es un grupo indígena de Paraguay. De Paraguay, sí. O sea, ellos son paraguayos. Sí, son pero paraguayos. son indígenas. Entonces, sí. En cuestión de comunicación, ¿hablan español? ¿Hablan...? La verdad que muy poco hablan español, casi ninguno habla español. La mayoría habla el idioma nativo, que es el guaraní, pero otra vez como un dialecto. En mi país se habla 2 idiomas, el español y el guaraní, los 2 son oficiales. Okay. Pero el guaraní que ellos hablan es un poco más cerrado o casi un dialecto. Okay. Entonces es bastante difícil. Nosotros 2 podemos hablar como lo básico del guaraní, no hablamos perfecto. Entonces normalmente teníamos ayuda de un traductor o alguien que nos podía ayudar a trabajar con ellos. ¿Y la iglesia de ustedes sirve o ministra a esta comunidad constantemente o nada más en proyectos como estos? No, nunca se había inclusive nosotros trabajamos solamente hay uno, y en todo el país habrá unos 300, 400, no sé. Entonces, hasta donde yo sé, no hay ningún ministerio que se encargue de ellos, no hay ninguna iglesia que se encargue de ellos, no hay nada. Entonces, es bastante difícil ver cómo eso, ¿verdad? Que hay. La razón que me interesa que hablara un poquito de esto es porque, y tenía esa idea cuando escuché la conversación en otras ocasiones, es porque este es un ejemplo de lo que en el mundo existe y es extremadamente común. En inglés se usa la palabra unreached people's groups. Son grupos que no han sido alcanzados, y eso es lo que implica. Un grupo que no es alcanzado, o gente o grupo, es el grupo que no tiene acceso al Evangelio. Por ejemplo, ustedes y yo tenemos muchos parientes, compañeros de trabajo o de escuela que no son cristianos. Ellos no son considerados no alcanzados porque ellos los tienen a ustedes. ¿Sí me explico? O sea, tienen acceso al Evangelio, nada más hay que hablarles. Pero hay acceso al Evangelio, alguien les puede hablar. Este tipo de grupos, como el que están explicando ellos y muchos alrededor del mundo, hay grupos que no tienen acceso al Evangelio. Aun si ellos quisieran escuchar el Evangelio o leer la Biblia, no lo tienen. Entonces, eso es lo que estoy entendiendo de sus grupos, ¿verdad? Sí. De que literalmente ellos no tienen ningún contexto, no tienen ninguna relación, no hay, muchos de ellos ni siquiera las Biblias están traducidas al idioma de ellos. Sí hay, pero normalmente ellos no saben ni leer ni saben escribir y aparte hablan como un dialecto un poco diferente, entonces. Exacto. Tienen muchas barreras o limitaciones Sí. para que el Evangelio pudiera entrar en ese sentido. Ok, háblenos un poquito acerca de cómo Dios usó esta experiencia este verano. Ya nos han explicado ustedes que ustedes, en la traducción de la cultura de aquí del Valle, ustedes serían o son seniors de la universidad o del seminario. El senior significa que es el último año. Dios mediante están a 10 meses de graduación, Dios mediante. Entonces, en mayo, Dios mediante. Entonces, ¿qué implicó este viaje con respecto a su último año? Obviamente, llegando mayo, la situación potencialmente cambia para ustedes. ¿Qué sucedió? Háblenos un poquito. Sí, realmente cada una de las cosas que tuvimos la oportunidad de hacer allá en Paraguay, ustedes ven imágenes, ¿no?, del lugar y parece que llegamos a un monte, a una selva, pero realmente este lugar estaba detrás de mi casa. Es una propiedad privada, es de una persona, nosotros no sabemos de quién es, y literalmente los nativos habían invadido este lugar. Entonces nosotros pudimos saber que ellos estaban ahí porque los niños que estaban en ese lugar jugaban en un parque que se encontraba al costado de ese monte. Y pareciera ser que realmente estamos en el medio de una selva, pero no, es en el medio de una ciudad.
Y realmente el contraste que nosotros vimos allá en Paraguay era literalmente de esta forma. Teníamos casas lindas, grandes, enfrente de este lugar, y los indígenas, los nativos viviendo de esa forma. Y lo único que separa ese monte de las casas lindas era un asfalto y no había nada más. Entonces, para nosotros esto fue de gran impacto porque, bueno, es difícil poder trabajar con los indígenas y nosotros sabemos eso. Willy comentó que ellos son un poco violentos. Ellos son un poco violentos debido a que ellos son muy discriminados en cualquier lugar donde ellos vayan. Ellos son los dueños de nuestra tierra, pero ellos ni siquiera tienen un documento de identificación. Nadie les da un ID, ni siquiera el gobierno sabe cuántos hay exactamente, porque no tienen idea de cuántos hay. Hay una organización que se encarga supuestamente de cuidarles a ellos y de proveerles a ellos alimento, tierra, pero lo que ellos hacen o lo que les suele pasar es que la persona encargada de ellos le llaman el cacique, que sería como su líder, su jefe, renta las tierras que el gobierno le proporciona para tener dinero, y él asume y toma ese dinero y distribuye como a él más le gusta. Para nosotros fue un desafío poder estar solamente 2 o 3 meses trabajando con ellos y saber que cuando nosotros volvíamos, nadie iba a continuar el trabajo que nosotros comenzamos, y esa fue una de las partes más difíciles. Como grupo decidimos ayudarles a pasar el invierno a ellos porque realmente hacía mucho frío, y lo difícil era ver sus niños y no tenían ni siquiera ropa. Entonces nosotros muchas veces tratamos de llegar con ellos, de hablarles a ellos, y el idioma era una barrera que nos impedía llegar, pero no solamente eso, sino que ellos realmente no tienen ni idea de lo que es siquiera sentirse amados, porque toda la comunidad todo el tiempo le discrimina a ellos. Ellos son vistos como ladrones, como gente que roba, como gente violenta, que se prostituyen. Entonces realmente ellos no tienen ningún valor para nuestra sociedad. Ustedes ahora están viendo imágenes de nuestra iglesia. Es una iglesia que es grande, que puede, pero que tampoco maneja una visión de alcance a ellos. Entonces, claro, a nosotros nos queda 1 año para graduar y nosotros estamos orando al Señor para que nosotros realmente podamos servir en el lugar donde Él quiere que nosotros sirvamos. Queremos obedecerle a Él. Y para nosotros fue realmente impactante el poder ver cómo pequeñas cosas en ellos, en los niños y en los adultos, hacían que ellos se abran a nosotros. La primera vez que llegamos a trabajar con ellos ni siquiera podían saludarnos a nosotros no porque no hablaban, sino que porque realmente tenían inclusive miedo de nosotros. Entonces, después de jugar con ellos, después de llevarle comida, ellos empezaron a tener confianza y ahí pudimos hablar con ellos. Y a lo largo de lo que estuvimos haciendo, no solamente con los nativos, sino que con nuestra otra iglesia, y en el trabajo con los niños, y en el trabajo con los adolescentes, y el poder enseñar y el poder capacitar, el Señor nos mostró que hay muchas cosas que podíamos hacer y que inclusive no estaban en nuestro proyecto como viaje misionero. Los nativos no eran parte de nuestro proyecto en el viaje misionero, pero realmente estamos muy agradecidos al Señor porque Él nos mostró que misiones no es solamente hablar, no es solamente llevar el evangelio de una forma física, sino que es a través de un sentimiento real, es amar a esa persona que no sabe lo que es el amor, que no sabe lo que vale un abrazo, que no sabe lo que vale tener una ropa, que no sabe lo que es sentir siquiera el aprecio de otra persona. Y descubrimos que misiones no es solamente ir a otro país, sino que realmente estaba detrás de nuestra casa. Y el Señor nos movió de una manera bien especial y estamos muy agradecidos porque el desafío ahora es justamente
poder trabajar con estas personas, poder encontrar la forma de llegar a ellos y de compartir el Evangelio con ellos, pero no solamente diciéndoles Cristo te ama, sino que viviendo el amor de Cristo con ellos y ayudándoles a ellos a ser y a sentirse personas, porque ellos ni siquiera se sienten personas. Y en este caso, obviamente, escuchar la historia de ellos y escuchar de estos grupos, en este caso indígenas o marginados, para nosotros como cultura aquí en Estados Unidos es bastante similar, aunque es un poquito diferente, en el sentido de que ustedes saben que en los últimos meses, en este año probablemente, ha arreciado la cuestión de las diferencias raciales, la cuestión de las diferencias en nuestras leyes a nivel de gobierno. Entonces, al parecer, por lo que estamos escuchando, la raíz del problema sigue siendo el mismo. La raíz del problema sigue siendo el mismo. Es una redefinición de lo que es ser humano. Y una de las cosas que hemos hablado a través de la predicación, a través de la enseñanza, es que hacemos una injusticia al Evangelio cuando vemos a Cristo simplemente como aquel que tiene la habilidad de llevarnos al cielo, pero no de restaurar nuestra humanidad. ¿Sí me explico? En la tierra. Entonces, menciono esto porque otra vez, escuchando el testimonio de que llegar a estas personas simplemente decirles que Cristo les ama, cuando ellos nunca han sabido lo que es amor, cuando no saben lo que es sentirse apreciado y que es obvio que se sienten y que son, no solamente sienten, pero son marginados, cuando tenemos una cultura que eventualmente podría hacer algo por ellos, en fin, es la historia de nosotros también en nuestra nación y es una estira y afloja, pero volvemos a eso, volvemos a la cuestión de la presentación del Evangelio. Yo quisiera que oráramos por Kathy, quisiera que oráramos por William. Están en su último año de escuela y otra vez entrando el mes de mayo, Dios mediante gradúan, ese es el plan, y saber qué es lo que el Señor o hacia dónde el Señor los lleva. Una de las razones por qué hacemos esto, y quiero recordarles por qué y tener la bendición de personas como ellos y otros que han pasado por esta plataforma. Yo estoy hablando con estas personas, con ellos, con otros constantemente, y esto es lo que mi corazón anhela y desea que suceda, y quiero que oremos por ello esta mañana. Cuando ustedes ven a ellos y ven el testimonio, ven lo que han hecho, es obvio que la necesidad es sobreabundante. Hay mucho por hacer. Conforme el Señor los ha llamado, los sigue llamando, tienen el privilegio de capacitarse para seguir sirviendo. Mi invitación para ellos ha sido, y va a seguir siendo, es que ellos, mientras están aquí, o se queden aquí, o regresen para Paraguay, cualquiera que sea el caso, mi invitación es de que ellos se conviertan y el Señor les permita ser movilizadores de gente hacia estos ministerios. Porque se ponen a pensar, el llamado de uno como cristiano no es simplemente portarse bien y evitar pecar y hundir al cielo, ¿sí? Somos salvos, esa es la razón que somos salvos para que otros sean salvos. Entonces, en este caso, si el Señor ha puesto en sus corazones, en sus vidas, el llamado a servir este tipo de comunidades o lo que los llame a servir, yo lo que invito a ellos e invito a la iglesia a que en este caso hagamos un tipo de convenio donde ellos puedan encontrar iglesia o iglesias que sean dóciles, que tengamos el hambre de ser moldeados y guiados hacia esto, porque no podemos hacer caso omiso a lo que Dios está haciendo. Si el Señor es quien ha traído a esta pareja a nuestra iglesia, yo desde se los digo, no los ha traído simplemente porque necesitamos crecer como iglesia. Eso es importante y necesitamos crecer. Necesitamos seguir trayendo gente a la iglesia, ¿me explico? Pero cada persona que llega es para transformar el ADN de la iglesia. Entonces, esa es la razón por qué existimos. Entonces, parte de ello es bendecirlos, orar por ellos esta mañana y orar por la iglesia para que respondamos y simplemente decir cómo podemos unirnos a lo que el Señor está haciendo. Pónganse de pie. Vamos a orar a nuestro Dios y oremos por esta pareja, por favor. Nuestro Dios, gracias te damos por la bendición de saber que tu evangelio sigue siendo una realidad. Ese legado lo hemos reflejado en la vida de Willy, en la vida de Kathy. Y gracias, Padre, porque no solamente les llevaste a esta experiencia donde vieron tu mano y donde sabemos, Padre, que esa mano divina que ha intervenido es el principio de un movimiento que solamente tú puedes levantar, nutrir y desarrollar en estas comunidades. Oramos por estas personas en el país de Paraguay. Oramos, Padre, por las
las familias, tanto de William como de Kathy, suplicando que tu gracia sea sobre ellos. Padre, en este último año de escuela, permite que tu sabiduría y tu gracia les sostenga, tu protección y tu cuidado, Señor, les permita terminar esta tarea en la cual ellos han trabajado arduamente por los últimos 3 años. Guíales, permítenos ser la iglesia en la cual ellos encuentren no solamente ese apoyo, pero la disponibilidad a unirnos a lo que tú les has llamado a ellos a hacer. Gracias por tu iglesia. Gracias por la experiencia de servirte. En el nombre de Jesús. Amén. Dele fuerte el aplauso a nuestro Dios y celebren conmigo el regreso de mis hermanos. Dios se bendiga. No, ahí se queda. Gracias, muchachos. Tomen asiento, por favor. Muchas gracias. Es impresionante lo que Dios está haciendo en nuestra comunidad. Es impresionante lo que está haciendo en el mundo, obviamente. Y si yo les daría la oportunidad a ustedes de subir aquí a la plataforma y sentarse conmigo, yo sé que ustedes tienen sus propias historias, tienen sus propios testimonios y obviamente es importante saberlo todo ello. Pero saben, algo sucede en nuestra cultura que constantemente está cambiando, ¿no? Se dan cuenta de ello o lo quieran asimilar o lo están tratando de asimilar. Algunos de los cambios en nuestra cultura son difíciles de asimilar. Estoy consciente de ello. Algunos de los cambios no son buenos, algunos de los cambios son un poquito más difíciles de procesar, pero el día de ayer Areli y yo tuvimos la oportunidad de ser recordados de esos cambios de cultura porque estuvimos en un concierto de un grupo de España que celebraron su 45 aniversario de cantantes o de su peregrinar en la música. Entonces fue interesante porque cuando yo fui a comprar los boletos, 45 años tienen de cantar, ¿ok? Yo tengo 43 de vida, empezaron 2 años antes que yo naciera, pero cuando fui a comprar los boletos, la señora me enseñaba la gráfica de todas las sillas y las gradas del lugar. Y me dice, ¿qué tipo de boleto quieres para nada? Entonces me está explicando que aquí, que allá, y que y todo esto, y buscando, y que la arriba, abajo, enfrente, que abajo, en el piso, y que todos. Y cuando le dije, ok, dame lo que le llaman floor seats, quiero. Y me dice, no te recomiendo porque estás en el concierto y si la gente se para, no vas a alcanzar a ver, quieres tomar una foto, vas a batallar. Y me hizo pensar y dije yo, sí, a lo mejor sí. Entonces estaba tentado a comprar de arriba y, en fin, dije, no sabes qué, dame los de floor seat. Nos vamos a aventar una moneda al aire y ojalá se pueda. Cuando entramos al lugar me di cuenta que yo era el más joven de la reunión. Eran puros cincuentones y sesentones y de 70 años y de 80 años había uno. De tal manera que en todo el concierto nadie se paró. A esa edad creo que ya no te paras. Lo más que hicieron de interrupción fue que levantaron las manos unas 2, 3 veces así y fue todo. Llega un momento en que en el concierto la muchacha dice ahí, saquen sus pañuelos. Y yo volteaba y le dije, pañuelos, ¿quién usa pañuelos hoy en día? Había unos que traían pañuelos. Porque es la generación, ¿sí me explico? El punto es ese, el punto es de que eso me hizo recordar el concierto, la música y todo eso, que la cultura es algo que constantemente se está moviendo. Constantemente está moviendo la cultura. Inclusive en sus boletines hay un concierto anunciado que está para dentro de 2 miércoles. Es con Chris Tomlin, es un cantante cristiano y va a ser en el State Farm. Y les aseguro que ese concierto, porque el chavo tendrá que unos 32 años de edad, ese chavo, el concierto no se va a ver nada como lo que pasó anoche. ¿Okay? No va a ser nada de lo que vimos anoche. Me refiero en el ambiente, en lo que va a suceder ahí. ¿Me explico? Ahí sí, en el concierto del miércoles batallaré para sentarme en el piso, porque ahí sí no voy a alcanzar a ver, probablemente me van a bloquear porque toda esta chamacada va a estar de pie. Entonces, en cuestión de preferencias personales, en cuestión de cultura, todo eso va cambiando a través del tiempo. Inclusive ver a estas personas allá arriba en el escenario, yo me preguntaba, decía, ¿las volveremos a ver? No sé. Ustedes saben que el domingo fue una semana, se han quedado varios conciertos pendientes con Juan Gabriel, ¿verdad? Porque todo se está moviendo, ¿verdad? Es el punto, todo está moviendo. Lo atractivo del rápido y constante movimiento de las cosas es que nos permite recordar que esto nunca se mueve, que esto es lo mismo, esto nunca cambia. Entonces, los cambios rápidos de la vida, y en esta mañana algunos de ustedes han experimentado cambios que no anticipaban. Ustedes recibieron noticias de doctores que simplemente no anticipaban. Tal vez papá o tal vez uno de los hijos hizo un cambio que no anticipábamos. Sí, esos cambios, en lugar de simplemente llevarnos a un estado de pánico, un estado de preocupación donde lleguemos a pecar por la preocupación, nos tiene que recordar acerca de esto, de lo que es inmovible y afianzarnos a ello. En escuchar los testimonios de una cultura que es foránea para nosotros, como es Paraguay.
La mayoría no la conocemos, pero tenemos una idea al conocer a esta pareja y ver las fotos y los videos y todo eso. Es importante, pero esto es lo que nunca cambia. Entonces, han pasado por esta plataforma varios misioneros, varias experiencias donde las culturas han cambiado, el mensaje ha sido el mismo. El capítulo 9 del libro de los Hechos, que es donde quiero que vayan, es un libro en el cual nos enseña que había cambios rápidos en la cultura en ese tiempo. Estamos hablando de hace 2000 años, Cristo acaba de resucitar y la Biblia nos lleva a la historia de la conversión al Evangelio, que nunca cambia, a través de un hombre que estaba experimentando y que él en su persona, Saulo de Tarso, era un hombre que su trabajo era cambiar la cultura. Él estaba agresivamente cambiando las cosas y parte de lo que estaba cambiando, estaba tratando de cambiar el curso de la historia de la iglesia o de este movimiento reciente llamado la iglesia. Entonces, en la historia que estamos por leer, es una historia en la cual esta persona llamado Saulo, que no conoce del Evangelio, tiene que encararse con lo que es inmovible. Y menciono esto porque otra vez, conforme nosotros estamos siendo misioneros todos los días, todos sin excepción somos misioneros porque estamos en un campo de misiones. ¿Qué es ese campo de misiones? Es nuestra casa, nuestro trabajo, nuestros hijos, los nietos, el esposo, los suegros, los cuñados, el gobierno. El gobierno está por cambiar. ¿Por qué? Porque entre los próximos dos meses cambiaremos de presidente. Cambia de presidente, cambia el gobierno, ¿no es cierto? Radical, progresivo, pero el cambio es inevitable. Conforme hacemos esto, tenemos que recordar cómo funciona el Evangelio, de tal manera que este Evangelio es presentado en la vida de este hombre en el capítulo 9, versículo 1, y dice la Biblia esto: mientras tanto, ya dimos 8 capítulos del Evangelio, del libro de Lucas, del autor de Lucas, que es el autor de Hechos. Él nos da una historia detallada de los eventos y acontecimientos que se sucedieron en aquellos tiempos, ¿sí? Y conforme 8 capítulos son presentados, ahora hace él un paréntesis, dice: mientras tanto, después de todo lo que narré, 8 capítulos, mientras tanto, dice Saulo, este individuo que él se consideraba un pionero de cambio, él pensaba que él estaba en esta cuestión de cambiar las cosas, dice, estaba Saulo, ¿qué cosa? Respirando. ¿Qué tipo de respiro tenía? Un respiro de amenazas, un respiro de odio, un respiro de muerte. ¿Y lo tenía en contra de quién? En contra de aquellos que oponían su manera de pensar. Si cuando escuchamos diferencias raciales en Paraguay, las vemos en nuestro país, no es nada nuevo, ¿no es cierto? No es nada nuevo. Hay diferencias raciales, hay diferencias de filosofías, de contextos, y Saulo tiene esta actitud de respiro, de tal manera que él está en contra de ¿quiénes? No describe la iglesia, no describe cristianos, dice los discípulos del Señor, ¿sí? De tal manera que dice, se presentó al sumo sacerdote. Cuando pienso en esta actitud, en ese sentir de Saulo, pienso en la palabra, en sus hojitas quiero que vean esto, en la palabra intención. Esa intención me describe o me hace pensar en esta escena de Braveheart. Cuando ustedes piensan en este personaje, Wallace, que va a ser el líder de este movimiento en contra de los ingleses, los escoceses en contra de los ingleses, es ese concepto de intención, de tal manera que, sin echarles a perder la película, si no la han visto, si este personaje al principio de la película, él se mantiene al margen, él no quiere entrarle al pleito en contra de la libertad de su país, de los escoceses. Están oprimidos por los ingleses, en opresión, y él no quiere. ¿Alguien recuerda en la película qué es lo que lo forza a entrar al ruedo? El asesinato de su esposa. Entonces, lo que quiero decir es esto: ese sentir que él tiene de coraje y de odio en contra de los ingleses, que lo hace lanzarse, y literalmente esto es lo que hace él con su actitud. Él declara y dice, no importa que muera, voy a luchar por ello. Esa es la actitud de Saulo en contra de los cristianos. De tal manera que cuando ponen esto en sus hojitas, vean que la transición de una persona que se afianza en la palabra de Dios no es el tipo de persona que antes no leía la Biblia y ahora la lee. Por favor, véanme. No es el tipo de persona que antes no iba a la iglesia y ahora va a la iglesia. Y qué bueno que están en la iglesia. No es el tipo de personas que antes tenía ciertas costumbres o prácticas que sabía que estaban mal, nada más que como quiera las hacía, y ahora las ha dejado. Escuchen dónde inicia la conversación. Toda persona que va a saber o aprender a navegar los cambios rápidos de la cultura y va a afianzarse en la palabra de Dios, siempre inicia la conversación entendiendo que todos sin excepción somos enemigos de Dios. Y cuando digo enemigos de Dios, una vez más voy a regresar a mi compadre Wallace, es que cuando él descubre que su esposa ha sido degollada, porque eso es lo que hace, la degollan a la esposa,
La actitud de él es que él literalmente no vio otra opción. Él tuvo que lanzarse a pelear en contra de ellos. Véanme tantito. Cuando digo enemigo de Dios, el enemigo de Dios es el que no tiene opción, pero tiene que pecar. El enemigo de Dios es el que no tiene opción, pero tiene una obligación legal. Hay una legalidad donde tiene que pecar. Aquel que se hace no solamente amigo de Dios, pero en este caso estoy usando la palabra aprendiz. La palabra en inglés es learner. Es porque cuando ustedes leen el versículo 1 dice en contra de los discípulos del Señor, la palabra discípulo es un aprendiz. Ese es un discípulo. ¿Sí me explico? No es simplemente un amigo de Dios. Es una persona que está constantemente aprendiendo. Sí. Cuando eres enemigo de Dios, tienes una obligación legal a pecar. Cuando eres un aprendiz, sigues pecando. Sigo pecando, pero pecamos ¿por qué? Porque queremos, no porque tenemos. ¿Sí ven la diferencia? Esa es la diferencia. Si al principio de la película Mel Gibson tenía la opción de entrarle al ruedo, cuando le mataron a la esposa, no fue opcional. Tuvo que entrarle al ruedo. Es lo que pasa con el pecado. Una persona que es enemigo de Dios, sí, por eso, véanme tantito, sí, nada más rapidito, porque se me acaba el tiempo. Si tú estás en este lugar y voluntariamente, abiertamente, no porque se te chispotea, no porque el resbalón, pero con intencionalidad, con premeditación, y no te incomoda el pecar o cierto tipo de pecado que deliberadamente estás cometiendo, ahí es donde yo diría que probablemente no somos salvos. ¿Sí me explico? Es una de las cosas que hace la diferencia, la salvación. La salvación es lo que me ayuda a entender que todos iniciamos como enemigos de Dios a través de la gracia de Jesucristo. No solamente me hace amigo, pero ahora entiendo que mi pecado ya no es accidental, ahora es deliberado. Si anteriormente no tenía opción, tenía que pecar. Porque mi líder, mi amo, era literalmente la carne o el pecado. Ahora tengo la habilidad, ¿sí? Tengo la libertad en Cristo de escoger hacer lo correcto, no hacer lo que quiero, pero hacer lo correcto. De tal manera que la palabra de Dios dice, y estando en esa condición, Él le pide cartas de extradición, cartas donde Él va a sacar gente literalmente de sus casas, ¿sí? Entre paréntesis, Saulo hoy en día, en nuestro tiempo, Saulo ahorita sería uno de los líderes de ISIS. Eso es lo que sería Saulo. Es lo que sería hoy en día. Él quiere cartas de extradición y va a las sinagogas de Damasco. Sí, una persona, vean esto, no me repito, una persona que es enemigo de Dios es una persona que piensa y actúa, vean, actúa y piensa que él o alguien más tiene control absoluto o poder absoluto. Un aprendiz es aquel que entiende y que vive su vida entendiendo que nadie tiene autoridad absoluta, solamente Dios. ¿Qué significa ello? Significa que él va ante las autoridades y pide cartas para traer en extradición en las sinagogas de Damasco, y tenía la intención de encontrar y tenía la intención de llevarse presos, encarcelar ¿a quién? A todos aquellos que pertenecieran a los del camino, y dice al final el versículo, incluyendo ¿qué cosa? Hombres sí, en la palabra de Dios, la cultura de ese tiempo, las mujeres no son consideradas como personas, no tienen valor las mujeres. ¿Qué implica ello? Que si la narración de este libro llamado Hechos a través de Lucas está incluyendo mujeres, está hablando de la profundidad del compromiso de este hombre. Este hombre es serio en lo que está haciendo. Esto no es simplemente casual, no es circunstancial. Este hombre ha dedicado su vida a hacer esto. Y por eso es que está diciendo él, quiero cartas, de tal manera que una persona que aprende a navegar la cultura entiende que en lugar de simplemente ejercer mis derechos, ahora tengo que ser declarado siendo derecho, siendo justo delante de Dios. Si vivimos en una cultura en la cual como estadounidenses o como mexicanos o paraguayos o la nacionalidad que tenemos ciertos derechos como ciudadanos, ¿no es cierto? Ser miembro de la iglesia te da ciertos derechos. Eso no es lo que estamos diciendo aquí. Al parecer, el seguir a Cristo es exactamente lo opuesto. Perder o ceder mis derechos y hacerlo correcto. Sí, esta mañana tú tienes el derecho de sentir rencor contra ella. Lo que ella te hizo no tiene nombre, ¿verdad? Lo que hizo mi abuela, aunque ya se murió, lo que le hizo mi mamá a mi abuela, si yo pudiera hablar con mi abuela, le diría lo que realmente pienso de ella.
Tienes el derecho de reclamar. Tienes el derecho, sí, pero de acuerdo a la palabra del Señor, si lo que estamos viendo es que en lugar de simplemente él pedir carta de extradición porque tenía el derecho de hacerlo, observen lo que está sucediendo. Él está describiendo que él quiere y tomar presos y traerlos presos a los que pertenecen a ¿qué cosa? Sí, la palabra el camino es literalmente un estilo de vida. En ese tiempo ellos no se consideraban cristianos, no sabían que eran cristianos en el sentido como lo tenemos hoy en día. Sí, en este tiempo, escuchen esto, este movimiento de Cristo no era conocido ni por su doctrina. Es importante la doctrina, no la tenían formulada. No eran conocidos por sus reuniones o los templos que tenían, que afuera decían iglesia. Eso no existía. ¿Saben cuáles eran los distintivos de esa cultura o de este grupo? Los distintivos del camino era vean un momentito, era su generosidad, la manera en que se amaban unos a otros y cómo cuidaban de los destituidos. ¿Sí? De la viuda y del huérfano. ¿Se dan cuenta? Que hoy en día somos la iglesia de Cristo y la mayor parte del tiempo lo que guardamos y cuidamos es la doctrina. No estoy en contra de ello. Lo que guardamos y cuidamos es que no somos identificados con unos ciertos grupos. Sí, escuchen lo que estoy diciendo. Es como nos tratamos unos a otros. Es como vemos la necesidad, la suplimos. Es como literalmente somos generosos. De tal manera que en lugar de reclamar mis derechos, ahora mi función es vivir una vida derecha. Una vida que literalmente refleje la vida de Cristo. Lo que quiero que concluyamos esta mañana es simplemente entender esto. Él en su viaje a reclamar sus derechos, a considerarse como la autoridad suprema, hablando de Saulo, él al ir por este viaje, por este peregrinar, al acercarse a Damasco, a su destino, una luz del cielo relampagueó y fue repentina y lo rodeó completamente, de tal manera que el versículo 4 dice que él cae al suelo y escucha, audiblemente escucha la voz. Escuchen lo que voy a decir. Esta cuestión de auditivamente escuchar la voz de Dios era común en ese tiempo. Si ustedes recuerdan, el último libro del Antiguo Testamento es el libro de Malaquías. Y hay aproximadamente 400 años entre Malaquías y Mateo, lo cual implica que en esos 400 años no hay voz de Dios tangible porque no hay profetas. Entonces, escuchar de Dios era común en este tiempo de una manera personal. Este hombre es un rabino, este hombre es un líder religioso, este hombre era un hombre piadoso en el sentido que él quería servir a Dios y escuchar de Dios constantemente. Entonces, escuchar la voz de Dios en el versículo 4 era normal. La única cosa es que por primera vez la voz de Dios se escucha un poquito diferente, porque vean lo que va a decir. Saulo, Saulo, capítulo 6 de Isaías, semana pasada, antepasada, leímos que los serafines estando en el templo, Isaías, en esa experiencia, ¿cómo se referían a Dios? Santo, santo, santo. La repetición de nombres o de palabras en la Biblia es un proyecto de intimidad, es un proyecto en el cual está hablando de énfasis, está hablando del Señor y está diciendo Saulo, Saulo, un énfasis sobre él. Y aquí está la pregunta que tiene que revolucionar la vida de este hombre: ¿por qué me persigues? Ahora, aquí está el punto. El punto es que si ustedes observan la historia desde un principio, es que Saulo no perseguía a Cristo. ¿A quién perseguía a Saulo? A los del camino. Perseguía a los discípulos del Señor. Lo que Saulo no entendía, y aquí es donde vamos esto, es que Saulo no entiende, y aquí es donde tenemos que evaluar nuestro cristianismo o nuestra manera de pensar. Saulo no entiende que la persona que vive para Cristo es la persona que vive para otros y con otros. No hay manera de vivir tu vida cristiana en una isla. El argumento que yo he tenido con ustedes por mucho tiempo es que los matrimonios que viven su vida en una isla, que ponen su vida y no quieren compartir con nadie sus problemas, nadie está hablando de sus vidas, no son parte de una comunidad, de una escuela dominical, no están escuchando consejos, son los matrimonios que eventualmente se convierten en caníbales y se comen mutuamente. ¿Por qué? Porque el mensaje es este. Cuando la Biblia dice ¿por qué me persigues?, Cristo está diciendo: cuando tú persigues a mi iglesia, ¿me persigues a quién? Me persigues a mí. Entonces, en sus hojitas, el punto es simplemente esto, de que en lugar de simplemente tener la intencionalidad, ahora tienes que tener intimidad conmigo, dice el Señor. Y menciono esto porque otra vez, en la cultura en que vivimos, nuestra intención siempre es buena. Yo creo que ustedes están aquí por buenas intenciones, y qué bueno que están aquí. Es un buen principio. Tengamos cuidado de no argumentar en nuestra mente que la intención que tenemos es suficiente. Tengamos cuidado de no simplemente decir la clásica, estoy hablando por experiencia propia. Cuando se trata de cuando nos convertimos en workaholic, ¿saben lo que es la palabra workaholic?
que nos dedicamos nada más a trabajar y más trabajo. Es obvio que el trabajo es bendición y glorifica al Señor, pero escuchen por favor lo que les voy a decir. El problema con siempre trabajar y no ser responsables con la familia es que nuestros hijos, escuchen lo que voy a decir, nuestros hijos no pueden ver la intención, ellos nada más ven el horario que tenemos. ¿Sí ven la diferencia? Ellos no ven la intención no se puede ver, solamente se va a ver el horario que tenemos. Entonces, el horario comunica que es prioridad en mi vida. Menciono todo esto porque esta mañana tenemos la intención, Saulo tenía la intención, pero le faltaba la intimidad. Por favor, escuchen, porque aquí vamos a terminar. Esta intimidad, can we get the lights please, guys? Esta intimidad está reflejada, por favor escuchen, no necesariamente entre ustedes y Dios. Y es importante que ustedes tengan intimidad con Dios. Esta intimidad primeramente está reflejada entre la intimidad que tiene el Padre con la intimidad que tiene con el Hijo. Al principio de este año hablamos acerca de esta intimidad, porque en una reunión especial entre el Padre y el Hijo, antes de la fundación del mundo, el Padre le explica al Hijo y le dice: mi amor por ti en intimidad es que quiero entregarte a aquellos que van a ser salvos y eventualmente se van a convertir en la iglesia. Y esto es una conversación antes de la fundación del mundo, antes de que tú fueras formado o concebido en el vientre de tu madre. El Señor pensó en ti y dijo: quiero darte y entregarte por amor que tengo a ti como Padre, a mi Hijo Jesucristo. Te voy a entregar a aquellos que van a ser salvos. Y ese grupo de salvos se va a convertir en tu esposa, en tu amada, la que tú con tu sangre, el Padre al Hijo, tú vas a santificar. Tú la vas a perfeccionar, porque un día va a ser entregada a ti, ¿sí? De tal manera que va a haber una coinonía, una relación íntima. Entonces, lo que más beneficia al ser humano es entender la intimidad entre el Padre con el Hijo. Obviamente, en esa conversación que tuvieron allá, en esta experiencia cósmica entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es que el precio a pagar es tu misma sangre, dice el Padre al Hijo. El precio a pagar es que va a llegar un momento en que vas a ser crucificado y puesto en un madero, y yo, porque tú, el que nunca vas a conocer pecado, por esta tu iglesia, yo voy a tener que darte la espalda y separarme de ti, porque como yo soy tu Padre, dice el Señor a Cristo, y yo soy santo, yo no puedo relacionarme con nada que tiene pecado. Y tú eventualmente, en esta experiencia de intimidad, antes que tu iglesia nazca, antes que Saulo de Tarso inicie este peregrinar, yo lo voy a entregar en tus manos, pero el precio es su sangre preciosa. Esa es la intimidad que necesitamos tener esta mañana. Agradecerle, decirle al Señor: gracias. Gracias porque en medio de mis 35, 40, 70 años de existencia, en medio de mi peregrinar, en medio de mis intenciones que tú las conoces, me doy cuenta que tu amor por el Hijo es mucho más grande, y eso lo celebro, porque en ese contexto de amor pensaste en mí. Sí, la otra cosa que necesitamos pensar en intimidad es la intimidad entre Cristo y su iglesia. Cristo quiere una relación con su iglesia. Cristo regresa un día, ¿por quién? Por su iglesia. Cristo desea que tú seas parte ¿de qué? De la iglesia. Escuchen por favor lo que les estoy diciendo. Eso es extremadamente importante, porque yo sé que ahorita la iglesia no se ve muy íntima, no se ve perfecta, porque está hecha de personas como tú y personas como yo. Y cuando tú llegas y cuando yo llego, la cosa no se ve muy bonita la mayor parte del tiempo. ¿Me explico? Pero a la misma vez, esta intimidad que está diciendo Cristo, por eso le está diciendo a Saulo: ¿por qué me persigues? Porque yo les puedo decir esta mañana lo siguiente: el amor que yo siento por mi esposa y por mis hijos es un amor que involucra también, ¿qué es la palabra que estoy tratando de buscar? Es un amor, el amor siempre involucra violencia o involucra ira. ¿Sí sabían eso o no? ¿Recuerdan la foto de Mel Gibson hace rato de Wallace? Su amor por su esposa, que es injustamente ejecutada, sacó esa violencia. Si alguien toca a mi esposa o alguien toca a mis hijos, por el amor que tengo, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a producir en mí? ¿Sí explico? Porque es parte del amor. Si el amor no es simplemente, en inglés decimos sugarcoating, no estamos simplemente apapachando y estando de acuerdo con todos. El amor no es simplemente nunca pelearnos.
El amor es que si alguien trata de lastimar a mis hijos, algo va a pasar en mí. Que ira va a salir de mí en el nombre de amor. ¿Sí me explico? Entonces, cuando Cristo habla de por qué me persigues, está hablando de esa intimidad que Cristo tiene con su iglesia. Eventualmente esa intimidad es traducida o experimentada de una manera personal. Y Saulo es forzado a hacerse esta pregunta en el versículo 5. ¿Quién eres, Señor? Todos sin excepción en este cuarto, en este lugar, todos sin excepción, somos teólogos. La palabra teólogo es simplemente alguien que estudia a Dios o entiende quién es Dios. Todos tenemos un concepto de Dios, querramos o no. Si no crees en Dios, ese es un concepto de Dios. Está equivocado, pero lo tienes. Entonces, lo que está pasando aquí es que en ese momento de intimidad con Cristo, lo que hace Cristo en intimidad, vean entendido, lo que hace Cristo es que toma nuestra teología, nuestras doctrinas, nuestros pensamientos y literalmente los pone de cabeza. ¿Qué tan de cabeza están? Les doy esto como tarea. Esta tarde, cuando vayan a casa, cuando platiquen o coman, antes de que se acuesten, lean el capítulo 7, el capítulo 8 de este mismo libro. Estamos en el 9 ahorita. Lean 7, 8 y 9. Y el 7 narra la experiencia de un líder de los del camino, de uno de los principales de este movimiento, sus discípulos. Su nombre es Esteban. Y si recuerdan la historia, Esteban va a ser ejecutado, va a ser apedreado y va a ser el primer mártir de la iglesia, de tal manera que el capítulo 8 dice que pusieron el cuerpo sin vida de ese Esteban a los pies de un joven llamado Saulo. Cuando él pregunta y dice: ¿quién eres, Señor?, lo que está sucediendo es que desde ese momento en adelante, la vida de Saulo, ahora Pablo, su prédica, su teología, su manera de conducirse, los historiadores y la palabra enseña que reflejaba la misma de Esteban. En otras palabras, la misma persona que este hombre despreció y ya sea que ejecutó o aprobó su ejecución, es la que él va a reflejar más adelante. ¿Será posible que esta mañana Dios nos quiere enseñar que caminar con Él es amar lo que típicamente despreciamos? ¿Será posible que esa persona que vemos como enemigo, esas personas que literalmente no permitiríamos que se juntaran con nuestros hijos, ISIS, personas indígenas violentas como escuchamos hace rato, tal vez ese primo que no le hablamos, esa hermana con la que no nos llevamos, ¿será posible que es ahí donde nuestra teología es puesta de cabeza? Y tenemos que hacernos la pregunta: ¿quién eres, Señor? Lean el resto de la historia y Cristo va a responder quién es Él. Y al final de la historia, Él se va a convertir en el pionero de este movimiento.